Estamos ready. Hola. Ahí está. Buenas. So, ¿aquí qué? Sofa Sessions. So, esto es la Sofa búsqueda. sessions. Esto es la búsqueda. Seguimos básicamente el mismo estilo, pero un poquito menos rehearsed. O sin planificar tanto. So, Sofa Sin Sessions. planificar. Sin planificar. Bueno, Y- sin planificar. Y más... no sé, como que menos formal. Menos formal, por eso que estamos así, con la cámara ahí. Tenemos el tema que tenemos, ¿verdad? Y solamente dando un background. La razón, como hacemos los Sofa Sessions, nosotros tenemos un tema y nada más. Y pues prendemos la cámara y ya. So, nos perdonan si estamos fuafa con los temas. So, el tema de hoy es los milagros Son reales. o existen, exacto. Si los milagros existen. Exacto, si los milagros ocurren. Y yo empiezo. Existen como que... Ajá. Ajá. Los milagros para mí sí existen y sí pienso que existen de una manera bien real. Bien no real. mística y Ajá. extraña y... ¿Verdad? Ajá. O sea... Pienso, a veces, Ok. es que a veces como que queremos... Pienso, hay muchas cosas que son un milagro. Eso es lo primero. Muchas cosas son un milagro que no los contamos como que maybe los vemos como cosas normales. Eso es un lado de la moneda. Hay muchas cosas que son milagros tan sencillo como el hecho de nosotros existir. Es Está grabando, ¿verdad? Sí, Yo como sí. que- Está grabando. Ok, Eso es lo primero, ¿verdad? Vamos bueno, a ver ese punto puedo primero. decir sobre eso, puedo decir como que, por ejemplo, Mm. en el mundo de la ciencia se habla y mucha gente dice que los antibióticos son something short to a miracle. Como que queriendo decir que el descubrimiento de los antibióticos son casi un milagro. Bueno, Yo puede ser podría un pensar milagro, que, sí, sí. ajá, yo podría pensar que el descubrimiento de los antibióticos es un tipo de Ujú. milagro. Como que, pero obviamente eso es un tipo de milagro tal vez que podríamos argumentar, pero esos no son los milagros que estamos hablando aquí. O Sí. estos no son los milagros a los que nos queremos referir. No, la realidad tiene que ser, ¿verdad? En este Como lo episodio. vemos. ¿Qué es un milagro? Vamos a empezar con eso. ¿Qué es un milagro? So, debe ser algo... Milagroso. No, ahí yo... algo que Algo sea sobrenatural, sobrenatural. exacto, Y algo simplemente sobrenatural. algo sobrenatural es algo... Que no que- se puede explicar, por ejemplo, que la ciencia no necesariamente lo puede Ujú. explicar, que uno mismo lo ve y uno dice, "Diantre, yo no entiendo Esa cómo eso explicación está espectacular. Un milagro es algo que uno ve y uno dice, DH, yo no sé. pasa. Algo sobrenatural, no, un y milagro. vamos a decirlo así, un milagro es algo que tiene que venir de Dios. Porque nosotros vivimos en un ambiente natural y Dios está en el ambiente sobrenatural. So, todo lo que proviene de Dios es un milagro. Es milagroso en el contexto de la palabra. Es sobrenatural. So, todo lo que viene de Dios es un milagro. So, el simple hecho de la creación, de nosotros existir, para mí es un milagro. Ya Ok. es un acto sobrenatural porque proviene de Dios. Ok. Proviene de su acto creativo de hacer de nada algo. So, ¿tú crees los milagros en ese contexto? Sí, Yo pero, voy a contestar la pero pregunta. ese es un lado. Ah, es que tiene Ahora va a muchos ir tu lados. lado, que es el que yo creo que es mi otro lado. Ah, ok, Pero ya. está ese lado de que muchas cosas son un milagro, que a veces no las vemos como milagro. Sí, Pero es cierto. Exacto. Pero también Como lo de los antibióticos. como los también. antibióticos. A lo mejor. No, pero tan sencillo como que sale el sol, los planetas están alineados. Ah, sí, exacto. Nosotros, toda la complejidad de nuestro cuerpo, la Que complejidad sale del el sol, que universo. el planeta, Eso, con todo el plástico eso. que hemos consumido, todavía estamos aquí. Yo no entiendo cómo. yo- Por eso es un milagro, Pero, honestamente. pero es un milagro, ese es un lado de la historia, que es que todo es un milagro realmente, porque el diseño nada más de la fábrica del universo es un milagro. Sí, es Nada más cierto. pensar que todo existe y todo está en balance y nosotros levantamos los procesos que nuestro cuerpo hace, todo es un milagro. Todo es sobrenatural y todo es inexplicable de lo brutal que es. Sí, Ya. estoy de acuerdo contigo. Sí, vamos allá. Pero también yo creo en los milagros, como que los milagros estos como que las sanidades, como las Ujú. cosas que hacía Jesús y las cosas que pasaron en la honestamente, Biblia. obviamente Jesús por lo más que se conoce es por su sacrificio en la cruz, pero por lo segundo que más se conoce yo diría es porque he was a miracle maker, como que él literalmente hacía milagros y están redactados. Maybe hay gente que no cree en eso, pero yo creo fielmente Ujú.
que Jesús hacía, todos los milagros que están escritos, incluso más milagros que no necesariamente están escritos en los evangelios de la Biblia, Jesús los hizo. Sí. Y yo fielmente creo que todavía eso existe, como que eso no se acabó cuando Jesús se fue. De hecho, si nos vamos al contexto, pues él lo comenzó. Exactamente. Él comenzó a que fueran, ¿verdad? Hay milagros en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero me refiero a ese tipo de milagros accionados ahí, eso él los comenzó y nos los dejó a nosotros como nuestro legado, como una responsabilidad, literalmente. So, nos preguntaríamos por qué entonces no pasan tantos milagros como ¿verdad? Como vemos. Y es que pues tampoco en la Biblia pasaban tantos, porque como tú vienes a ver en el mundo entero, Jesús estaba en un sitio específico haciendo milagros y no pasaban en otro lado. Y eso fue como que los milagros que están redactados son por un periodo de 3 años de su vida. Como que sí, tampoco es que, aparentemente y alegadamente, tampoco es que él estuvo los 33 años que él vivió haciendo milagros ahí on a daily basis, necesariamente. Pero eso no quiere decir que no sean reales y que no existan. ¿Y qué tiene que pasar en ese punto de vista? No porque no pasan milagros, porque ¿qué tiene que pasar para que pase un milagro? ¿Qué cosas tienen que pasar? Yo pienso que para que pasen milagros así como los de Jesús. Y eso se puede escuchar medio controversial y me hay gente que pero no me importa. Puedo pensar 2 cosas así como que de primera instancia. La primera y la más importante, realmente tener fe. Realmente creer que es posible que el milagro ocurra. Porque es más fácil dudar que creer. La realidad. Y dudar es más fácil que creer. ¿Tiene el segundo punto? ¿No se te olvida? No creo que se me olvide. Pues abundando en ese para no brincar para atrás. Ajá. So, no es el creer. Billy, se me fue el hilo. Dilo otra vez lo tuyo. Corre. Que yo dije que es más fácil dudar que creer. So es realmente creer, realmente tener fe que el milagro. Qué bueno. No es la parte de la fe, no es como que pues yo creo y ya, no, es que a través de esa fe nosotros permitimos o damos acceso a que realmente la parte sobrenatural de Dios pues pase. Es como que nosotros somos, ¿verdad? Y esto es un contexto que se dice en muchos sitios. Nosotros abrimos la puerta a través de nuestro ser, o sea, nosotros en el mundo natural abrimos poder con nuestra fe y creer en que realmente eso es capaz. Abrimos la puerta a que Dios a través de nosotros realice milagros. Desde el mundo sobrenatural, Dios puede abrir la puerta de lo sobrenatural a lo natural a través de nosotros. Sí. Y esa fe es la que lo abre, porque tú no puedes no creer en algo que pase, ¿sabes? Como que... No, exacto, como va a pasar. Una cosa bien importante es que tú realmente necesitas genuinamente tener fe y genuinamente creer que el milagro es posible, que es posible que pase. Y lo segundo, que tú realmente quieras que pase. Y yo sé que esto se va a escuchar maybe medio feito, pero I'm sorry. No necesariamente cuando hablamos de milagros o de cosas que tienen que ver con sanidades o de cosas así como que miraculously, supernatural things, lo que sea, que vengan de parte de Dios, como que no necesariamente todo el mundo las quiere. Y lo mencionó así como que random y no quiero como que tomarme mucho tiempo en esto, pero literalmente en estos días estaba viendo un video es un podcast también que está en YouTube, que este podcast es súper famoso, de Dr. Mike. El Dr. Mike, que él es médico, que es un muchacho, doctor en medicina. Pues él entrevista a un montón de gente en su podcast. Él tiene un canal de YouTube y qué sé yo. El médico. Dr. Mike, el médico, sí, el doctor en medicina. Sí, ¿no? sí, ya sé cuál es. Pues él tiene un canal de YouTube bien famoso y qué sé yo, y hizo un podcast, y ese podcast tiene un montón de episodios que los graban también por video y qué sé yo, y él entrevista a muchas personas. Entonces, en un episodio que no es tan viejo, ese es bastante reciente, de ese podcast, él entrevistó a una muchacha, que ella es una muchacha ciega, y ella es, ¿verdad?, una influencer actualmente, pero ella pues no ve, ella es ciega. Entonces, yo no necesariamente vi el podcast completo, me disculpan. Pero en la entrevista que él le está haciendo, ella
literalmente como quien dice se abre, o abre su corazón por decirlo así, y ella le dice que ella estaba como que en tratamiento y en cosas, lo que sea, para, ¿verdad? Para tratar de recuperar la visión, y que en una, la doctora de ella, creo que era una mujer, la doctora de ella le pregunta una pregunta que ella nunca le habían hecho, y le pregunta, ¿tú quieres ver? Y ella le dijo que no. Ok. ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo. Y es como que no y ella da una explicación, ¿verdad? Y honestamente su explicación como que la entiendo y la respeto muchísimo. Y como que ella dice, más o menos, ¿verdad? No quiero ser irresponsable, y estoy parafraseando obviamente lo que dijo porque no me acuerdo ahí al 100%, pero más o menos iba por la línea de como que ella se encontró a sí misma en esa persona Ujú. que pues obviamente es ciega, o sea, no ve, pero como Sí. que ella se encontró a sí misma y ella siente que eso es parte de quién es ella, y ella como que sintió que ella no quiere perder eso. Y en ese punto, que bueno que está súper bueno. Y Ajá. ahí viene una parte también, que es la tercera cara de esto. Y las cosas tienen dos caras. Sobre esta es la tercera, eso no hace sentido. La tercera cara de la cosa es, un milagro ocurre, y este es como que yo creo que cerrando todo. Sí. Un milagro ocurre cuando tú estás alineado, tú estás de acuerdo que va a pasar, tú crees en el milagro, Ujú. y estás diciendo, esto es lo que yo declaro que va a pasar, o yo, no decir declaro, pero yo Creo. yo O sea, creo que va a lo pasar yo y creo y tengo estoy, fe. y estoy diciendo que va a pasar. Ujú. Pero tiene que haber un alineamiento, y es como que ahí lo dicen cuando la gente dice, está alineado como que el cielo con la tierra, por decirlo así, como que también Dios está de acuerdo con que pase, por decirlo así. Ok. Lo digo en el sentido de Dios es lo que es parte de lo que Dios sabe que es lo que debe de pasar, o lo mejor lo que te conviene, vamos a decirlo así. Ok, elabora. Sí, aquí se fue un poquito un viaje esto. Sí. No, lo digo en el sentido de Porque es que yo no sé bien lo que te estás refiriendo, porque fielmente yo creo que Dios no quiere que nadie esté enfermo. no, Como que no. Dios no nos De acuerdo. diseñó enfermos ni Sí. con X, Y, Z Sí. problemas. Yo no creo que Él quiere que estemos enfermos Sí, en ninguna yo a circunstancia. veces pienso eso también, pero por ejemplo, Ujú. no hay casos que no nos sabe, porque a veces que tú dices una persona está enferma y no hay casos en el que esa enfermedad los está el hecho de que esa enfermedad que tiene en ese momento, si la persona realmente no quiere o sea, está de acuerdo, como que bien alineado que no la quiero, no quiero esta enfermedad, y está pidiéndole a Dios no tener la enfermedad, pero Dios sabe que si le quita la enfermedad va a ser peor para la persona, o lo va a alejar de Dios. Yo no pienso que eso, que Por como ejemplo, que Dios te va a poner ese tipo de No, condiciones. no es condiciones. Porque estaría Es como que, manipulándote. no manipulando, pero él sabe que no es lo correcto, no es lo que te conviene. Vamos a decirlo así. Por ejemplo, tú tienes diabetes y Dios te tiene una enfermedad y por eso tú no comes dulce. Pero si tú te sanas de diabetes, vas a comer dulce excesivamente porque ya no tienes diabetes. Y No te sé. va el diabetes otra vez, para que te sanó. Algo así. Eso es lo que estoy diciendo. Como que no es lo que te conviene. Vamos a decirlo así. Esa no es la palabra que quiero decir, pero no es lo mejor para ti. Y Dios te ama tanto que hay cosas que Él no va a hacer. Hay cosas que no van a pasar. Entiendo lo que quieres decir, no necesariamente estoy de acuerdo, porque pienso que en la voluntad de Dios está Siempre está sanando. que nosotros estemos, Que estemos sanos. y que Eso estemos estoy de acuerdo. bien y Eso que estoy de estemos acuerdo. de estos. Y honestamente yo no pienso que Dios pone condiciones a como que no, porque si yo te sano, yo hago este milagro, tú no vas a estar conmigo. Como que yo pienso que aunque Él sepa que eso podría ser una posibilidad, Él nos ama tanto y su amor literalmente es tan grande y ahí que Él también prefiere te que entiendo. estemos bien. Porque Él dice, y también Él nos, hasta cierto punto, algo de lo que uno hace cuando entiende que, ¿verdad? Lo que Dios nos dice y nos promete, Él nos dio autoridad sobre esas cosas. O sea, Él nos dio autoridad sobre las enfermedades, nos dio autoridad sobre como que este mundo en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo también en ese sentido, que no necesariamente Él va a privarnos de una sanidad, o de un milagro. Sí, o de un como lo milagro estamos por diciendo, eso, sí. ¿no? Dios no es egoísta como nosotros. No lo es. Así que
Yo creo en los milagros. Sí, yo creo en los milagros. Creo que los Ahí, milagros es existen un tema todavía. excesivamente... Podemos seguir hablando Sí. de esto, ajá, porque hay muchas preguntas que pueden surgir de esto, pero no queremos que este episodio dure una vida y esto se supone que sean sofa sessions, Sí. que sean más cortos, Sí. así que podemos elaborar en episodios futuros. Yes. So ya, hasta ahí llegó Sofa Sessions.